Hoy tenemos un domingo increíble. ¿Cómo les ha parecido esta serie inusual? Pues dentro de 8 días vamos a tener una nueva serie, pero para transicionar, ¿qué mejor forma de hacerlo? Con sentarnos hoy a la mesa y responder a muchas de las preguntas que nos han hecho ustedes. A través de nuestras redes estuvimos diciendo, cuéntenos qué es eso que a lo mejor muchas veces no se habla en una iglesia, y hoy vamos a tener una conversación al respecto de esto. ¿Cómo les suena esto? ¿Increíble? Oh, ¿qué pasa con ese ánimo? Ustedes ya desayunaron. Eso. Así que yo me voy a poner cómodo por aquí y vamos a tener un tiempo de responder, de podernos sentar hoy juntos y tener una conversación con todos. Les quiero contar algo, y es que esto está siendo grabado. Iniciamos podcast, preguntas inusuales. ¿Cómo les suena esto? Y vamos a responder, pero no soy yo el que va a hablar. Así que, ¿qué tal si me ayudas a darle un aplauso a nuestros pastores de casa, Jer y Lore? Hola, Jer. Hola. Hola, Lore. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Días. ¿Cómo están ustedes? Súper. Feliz día favorito de la semana. Así es. Un amigo me decía que no podría estar mejor, y si estuviera mejor tendría un gemelo. Ríanse. Esto está Buen siendo chiste, grabado. buen chiste. Sí. Está malo. No. ¿Sabes qué, Jer? Te propongo si más bien hacemos un rompehielo para iniciar. Bueno, dale. Estuvo flojito. ¿Sí? ¿Te parece? No, pero está bueno. ¿Sí? O sea, imagínate tú un gemelo tuyo. O sea, Lo qué tuve, poder, no, o sea. tuve 2 y me los comí en medio del embarazo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Es sí, real sí. la anécdota? Por eso a mí me dicen que Sí. como por 3. Ah, No es otra una historia. teoría, Eso estuvo parece malo. chiste, pero es anécdota. Oye, a ver, Jer, vamos a entrar en confianza. Cuéntame algo muy íntimo de tu casa. Un oso que Lore te haya hecho pasar. no es uno, es un patrón de osos. Sí, es como Ya una sé lo que familia. va a decir. Una familia. Una No familia tiene de más. osos. Sí. Muy bien. Los que conviven con nosotros después de las 6 de la tarde, reuniones, cafés, hagamos vida juntos, saben y pueden confirmar que a Lore la visita Morfeo muy temprano, ¿sí? Entonces estamos hablando algo así súper profundo. De pronto alguien, Jer, es que no sé, me quisiera quitar la vida, y yo le doy mi perspectiva, estoy a punto de dejar mi matrimonio, y yo, ¿cierto mi vida? Y vuelto a mirar y Lore, Yo doy fe de eso, Lore, es verdad. Es ¿alguien real. más acá fe? Sí. Uy, Pero a la medianoche. No. Yo no funciono a esa hora. Y no, o sea, podemos estar en un café, en un restaurante, en la casa, y ahí, chao. O sea, sí, ella sí, dice que la perdemos. que simplemente está como descansando la mandíbula y los ojos, pero que ella está atenta a lo que está pasando. Y yo como, no, es que se trasnochó, pero este es un patrón. Lore, véngate. Dale, te doy la oportunidad. Ahora al revés. No me hizo acordar con lo mismo. O sea, este hombre, sabiendo que mi cronotipo es diferente, o sea, yo no, a esa hora ya no funciono, entonces me empieza a hacer fotos cuando me quedo dormida. Bueno, esto es muy común, pero resulta que crea un álbum de esas fotos. Fotos mías en el carro, fotos durmiendo cuando yo tengo derecho a quedarme dormida. ¿Será que sacamos el calendario? Yo creo que lo compra todo el mundo. Enero. Tampoco. El caso es que no me acuerdo en este momento con quién fue, pero fue como, miren este álbum, y saca el álbum de mis fotos dormida. Eso no se hace, ¿cierto? Qué oso. Bueno, pero esa está mejor a como los papás cuando uno era chiquito, que era, mire el niño, y uno en paños menores, ¿no? No, pero es que mi problema es que yo me quedo dormida con la boca abierta, ya está. Como para jugar rana. Ya, No, necesito. parece muerta, la boca abierta y los ojos blanqueados. Sí, como Es haciendo oraciones mentira. contrarias. Es que Jer dice que yo domino el sueño con la mandíbula. Entonces él me dice, cuando te empiezas a morder el labio de abajo, te estás quedando O sea, dormida, y yo, Si ustedes ven a Lore luchando contra el sueño, es porque es así. Está como con toda su mente tratando de que la mandíbula no se les cuelgue. Pero hay Manteniendo momentos el que la balance. batalla se pierde. ¿quién Pero saca ese álbum de fotos? Ay, no. ¿Cierto Yo que lo no? quiero ver, yo lo quiero ver. Eso es privado. Pero tú das fe.
No me dejas Sí, mentir. yo no te dejo mentir. Gracias. Usted también me toma de fotos. acuerdo, sí. Oigan, bueno, les tengo otra pregunta, pero no quiero respuesta de papás de que no, a todos los amo por iguales, no, nada de eso. Para ustedes, ¿quién de Euforia es la persona más inusual? Eso no estaba en el libreto, ¿no? ¿Tú? Yo quiero pensar, pues no está en el libreto, ¿no? Pero, ¿sabes quién es una persona inusual? Fer. Uf. ¿Dónde está Fer? Por ahí está. Eso, Ahí está Fer. Un aplauso para Fer. Fer lleva con nosotros 7 años. Tiene más años. y me encanta ver cómo este tipo de espiritualidad muchas veces piensan que es como para las nuevas generaciones, los peladitos. Y he visto su proceso de construcción mental, espiritual. Y hasta se pone ahora skinny jeans con chaquetas tipo universitarias y Del gorras del merch. Y me encanta ver cómo la frescura de la espiritualidad es para todo el mundo y es necesaria para todo el mundo. Qué crack. Bueno, pues esto es Preguntas Inusuales, episodio número 1. Porque parece que la iglesia hablara algo que va en vía contraria a la sociedad. Y parece como que fuera un diálogo en vías contrarias, en donde la gente muchas veces nos dice, porque la iglesia no está en la sociedad, porque parece que fuera de estas 4 paredes no hay una interacción afuera con la forma de pensar de otros. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no, digamos que las iglesias quieren censurar una forma de pensar diversa? ¿Sí? Porque hay pareciera que hubiera una única forma de hacer las cosas o de decir las cosas. ¿Por qué censuramos la diversidad de otros? Hay mucha tela por cortar y tenemos poco tiempo, pero ¿sabes qué pasa? Es esta brecha entre lo humano y lo divino. ¿Y a qué voy con esto? La iglesia por años le ha dado el título de divino a algo humano. Y en el ejercicio de hacer iglesia hemos divinizado prácticas y necesidades o conveniencias institucionales. Entonces, en algún punto, la opinión contraria, la postura, el cuestionamiento, pone en tela de juicio la práctica o necesidad institucional más que Dios. Entonces, si en algún punto se permite la diversidad de opinión, se permite hacer una pregunta, se permite esto, cosas que tal vez siempre han estado en nuestra mente y no se han dicho, se terminan con el tiempo censurando, porque muy probablemente esta opinión va a hacer flaquear, debilitar, poner en duda nuestras necesidades institucionales. Entonces el problema es que llevamos por mucho tiempo codificados que estas prácticas institucionales, organizacionales, el desarrollo de la visión de una iglesia, cómo se hace, le hemos dado el título de eso es Dios. Y esto es lo más importante que nos han dicho: Dios no se cuestiona. Dios no se cuestiona. Y creemos que entonces estas prácticas institucionales es Dios y por eso son incuestionables. Entonces, en mi ejercicio y en mi experiencia, esto nace desde un liderazgo inseguro de personas que no quieren como ser expuestas o evidenciadas. No sé qué piensan. Sí, creo que desde este lado de la cancha, que también representamos a la iglesia, representamos a pastores de una iglesia cristiana, creo que es muy fácil o nos conviene más que todos piensen igual a nosotros. Es un trabajo más fácil que todos ustedes se identifiquen con todo lo que nosotros decimos, nos crean todo lo que nosotros quizá podemos decir a partir de opiniones, posturas, etcétera. Es un trabajo fácil. Yo creo que la iglesia, parte de sumo o aporto lo que dice Jer, creo mucho de lo que dice Jer, pero también creo que es un trabajo difícil tener personas que piensen distinto a mí, porque a la iglesia quizá no quiere perder tiempo escuchando cosas que van en contra de lo que yo creo, y creo que hay una riqueza muy importante en el hecho de poder escuchar al otro, no creer que mi voz es la voz de Dios, porque los pastores no somos Dios, la iglesia no somos Dios, estamos puestos por Dios, pero nos podemos equivocar.
Podemos quizá tener puntos de vista sesgados a cosas que nosotros creemos y ya está. Y creo que la palabra diversidad, no sé si les parece, se ha convertido como una palabra subliminal para la iglesia. Pareciera que la palabra diversidad es una palabra satánica. Y creo que es una palabra tan poderosa, tan bonita, en el sentido que creo que quizá pasa mucho de esto, porque quizá de este lado de la iglesia, de los pastores, de los líderes, tememos mucho las amenazas que esto represente, pero porque también el trabajo fácil para nosotros es enseñarle a qué pensar a la gente y no a pensar. Y yo creo que quizá este es un trabajo que está en construcción de parte de la iglesia, o puedo hablar por Euforia, enseñarte a pensar y no a qué pensar. Pero es un trabajo difícil, es un trabajo que cuesta, pero es un trabajo que vemos incluso al mismo Jesús haber hecho todo el tiempo, ¿no? Tantas conversaciones que Jesús abordaba a partir de preguntas y no de verdades absolutas. Total. Y me encanta cómo Jesús escuchaba a personas cero probables que fueran a tener respuestas correctas o respuestas divinas. Y Jesús pregunta, ¿tú qué piensas? Una de mis historias favoritas de Jesús, o bueno, de las tantas, es cuando le pregunta a Pedro y a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y me encanta que Jesús no estaba tratando de imponerse, no les dijo, ustedes no me cuestionen, ustedes no me refuten, simplemente repitan, Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo. Él le preguntó y se encontró con esta opinión que Pedro muy sinceramente y sin filtros como era él, le dice, ¿sabes qué? Algunos dicen que eres un maestro, otros que eres un profeta, otros que eres un pensador, otros que eres un iluminado. Y Jesús estuvo bien y estuvo tranquilo con esta percepción, pero luego le pregunta a Pedro, ok, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Sí? Y él dice, no, sabes que pensándolo bien, escucha a la gente, para mí tú sí eres el Mesías, el Salvador. Y Jesús le dice, bienaventurado o bendecido, porque no te lo reveló otro ser humano. Wow. Entonces, una espiritualidad basada en el cuestionamiento y en la opinión, creo que nos deja dos cosas pensándolo bien. Uno, una propia percepción y construcción de quién es Jesús en mi vida y no quién es el Jesús de mi pastor o de la institución. Pero por otro lado, es muy importante que exista la diversidad de opinión, porque la iglesia hasta el día de hoy sigue descontextualizada culturalmente. Total. Es decir, en esta pregunta de Jesús, él entendió que está pensando la sociedad de mí, ¿sí? ¿Cuál es esta versión de Jesús que tienen las personas? Y hasta que no permitamos esto, vamos a seguir creyendo que la versión de Jesús es la misma de hace 30, 40 años o la que yo tengo en mi mente. Pero la gente tiene muchas necesidades diversas de Jesús porque la gente es diversa. Total, y creo que bajo el ejercicio de lo que dices de Jesús, como ejercicio pastoral también lo hacemos. Y es no dar verdades absolutas a la gente en los cafés. Pastor, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Hago tal cosa? Y más allá de llegar a respuestas concretas. Si se duerme, sí. No, Lore, no, dile algo. Es ayudarlos a darles un camino para que genere más preguntas y que ellas puedan llegar a sus propias conclusiones. Está buenísimo esto. Una de las frases más recurrentes es: amo a Dios, pero odio la iglesia, odio su iglesia. ¿Y qué podemos pensar respecto a esto? ¿Por qué creen que pasa este tipo de dinámicas en que la gente puede considerar, no, yo no necesito de la iglesia, yo puedo tener una espiritualidad a mi manera, no necesito ir los domingos, no necesito un lugar físico y yo amo a Dios? Antes de responderte eso, ¿me puedo volver 10 segundos a la pregunta anterior? 10 segundos. Simplemente porque quiero, 10 segundos contabilicemos, porque quería sustentar un poco. El mismo Jesús se encuentra con esto y dice en Mateo 15, simplemente para que vean que esto no es simplemente locura nuestra, dice, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo, yo las ordené. La NTV también lo dice de esta manera: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Jesús se encontró con la misma historia, ¿no? Y creo que esto lo conecto un poco con, esa es la segunda pregunta o la segunda idea, y es: odio a la iglesia, pero amo a Dios. Y yo me quiero concentrar un poco en el odio a la iglesia.
porque precisamente eso es lo que sucede. Mi percepción hasta hoy es que por esto nace Euforia, porque salimos de esta burbuja. En mi ejercicio artístico salí y empecé a conectar con productores, músicos, directores, y me di cuenta que ellos querían todo con Dios, pero me decían que si para tener algo con Dios deberían tener algo con la iglesia, no, gracias. Y esto me partió y me dolió el corazón, porque la iglesia es idea de Dios. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia como una idea increíble, donde Dios y su presencia descendió trayendo claridad, sanidad, milagros, comunidad, generosidad, lugar donde las personas desarrollaran sus dones, sus talentos, donde llegaran todos los enfermos, abatidos, destruidos, cansados. Y esto es hermoso, pero lamentablemente todo lo que es idea de Dios es divino. Cuando el hombre pone la mano, lo daña. ¿Sí? Y esto no solamente aplica para la iglesia. Algo divino que Dios creó es la familia. Cuando la tocamos, la contaminamos, la intoxicamos, ¿no? Entonces, lo primero a esta persona, si está acá, que Dios la perdone, que es que mandó esta pregunta, no, mentiras, pero es como este primer entendimiento, es que la iglesia, en el dolor que nos genera, en el daño que nos genera, es la mano del ser humano intoxicándola y dañándola, pero no es Dios. La iglesia de Dios es una idea hermosa, perfecta, la comunidad como Él lo diseñó. Entonces hasta hoy tenemos que ser como sensatos de separar esto, y lo que me ha hecho daño han sido los hombres creando reglas de parte de Dios, ha sido el egoísmo, ha sido la necesidad, ha sido la burocracia, ha sido la tergiversación, ha sido la desconexión del mensaje de Jesús, pero no es la iglesia. Entonces mi invitación es a sanar esto, porque la iglesia es necesaria, no lo es todo, y ya por eso me quise quedar solo aquí, ya creo que lo podemos empezar a charlar. No lo es todo, pero es necesaria. Es como si yo le dijera a Lore, te amo, pero odio a la familia, ¿sí? ¿Podemos sacarlo adelante? Claro que sí, pero en algún momento tengo que sanar y restaurar mi concepto de familia. Y pasa lo mismo con la iglesia. Y qué pensar de Pedro, o sea, pensando en que nace en el corazón de Dios como una idea divina, pero es una iglesia hecha a mano sobre Pedro, sobre un hombre tan imperfecto. Y esto me encanta, porque aún con todo esto Jesús tiene fe que podemos hacer algo bueno. Pero lo que hay que cambiar es el chip de no hay una iglesia perfecta. Y si estás buscando una iglesia perfecta, no vayas, porque probablemente el problema seas tú, probablemente el problema seamos nosotros. Si tú metes la mano ahí, la dañas. La ponemos y la fallamos. Y con esto decir que Euforia no es la respuesta absoluta al problema, somos una propuesta, sí. Y somos igual de imperfectos. Y eso justo me encanta, y es una iglesia más humana, más real, más dependiente a Dios. Y por eso es tan importante vivir esto juntos en comunidad. Pero quizá para mí el problema es, o uno de los problemas radicas en la postura de esta persona, y que representa de fondo la voz de muchos que dicen, por X o Y razón me desconecté de la iglesia, pero no me ha sido fácil conectar con Dios o tener una relación con Dios, o desde que dejé de conectar con una iglesia, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Y quizá para mí ahí radica uno de los problemas más importantes, que de hecho hace poco lo decía aquí en una charla, y es que no se nos puede volver la iglesia nuestra aventura con Dios, ¿no? Quizá la mayoría de quienes están acá vienen cada domingo a la iglesia, o muchos de ustedes, la estadística global dice que van 1 o máximo 2 domingos al mes a la iglesia, que es como el día usual en el que vamos a la iglesia, conectamos con la iglesia. Pero es tan peligroso entender que es la iglesia mi único momento espiritual o de conexión con Dios. Entonces, para mí quizá es peor de peligroso entender que no puedo tener una relación con Dios si tengo un problema con la iglesia, no queriendo dejar de lado que tengo que sanar mi relación con la iglesia, porque la iglesia es una idea de Dios, pero no podemos seguir haciendo de Dios una aventura de cada domingo que quise venir a la iglesia, ¿no? Por eso de fondo hay muchos papás que culpan a la iglesia de cómo están sus hijos, o porque no quisieron seguir a Dios o lo que sea, cuando la responsabilidad es de los padres. Y creo exactamente lo mismo pasa con nuestra propia espiritualidad. No es responsabilidad de la iglesia tu relación con Dios. No es responsabilidad de la iglesia tu fe en Dios. Creo que
proporcional al tiempo que tenemos 6 días versus un día, donde a punta de intencionalidad y fe cada uno construye, alimenta, nutre su relación con Dios. Por eso creo que, por ende, no debo depender de la iglesia. No obstante, hay que solucionar las cosas con la iglesia, teniendo en cuenta que es una idea divina y que seguramente va a haber una iglesia para ti, ¿sí? Por mucho tiempo la iglesia de Cristo ha luchado por la uniformidad, ¿no? Y quizá eso ha herido a muchos, que en cada iglesia me debo ver así, pensar así, pero yo creo que sobre todo en esta generación nosotros podemos levantar la voz en nombre de personas que necesitan una iglesia unida, pero quizá que hace las cosas en su forma diferente para ayudar a sanar a las personas. Y sabes qué que estabas diciendo de sanar, pienso que detrás también esta pregunta se puede ver como: yo no necesito de la iglesia para tener una relación con Dios. Y sí, 100% sí, pero siempre es el por qué. Y detrás es como un dolor, y he encontrado, y me puedo quitar una mano si no, es la excusa para no tener un compromiso con su dimensión espiritual, ¿sí? Listo, tienes una relación propia o personal con Jesús, pero ¿cómo es? Es mi pregunta. Y mi invitación es a que cualquier relación no se cultiva ni desde el desacuerdo, ni desde un pensamiento contrario. Una relación es exitosa de acuerdo a la intencionalidad, es decir, a las rutinas y hábitos que tengamos. Entonces, por favor, la iglesia es apenas 1:20 que dura esto. Pero es mucho más poderoso si tú dices tener una relación con Dios sin necesidad de la iglesia. ¿Cuáles son tus rutinas y tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos de oración, meditación, reflexión personal, adoración, estudio bíblico, servicio al prójimo? Tantas cosas que construyen saludablemente una relación, ¿no? Entonces, que a veces no se quede simplemente en este inconformismo por la institucionalidad que somos conscientes ha hecho daño, sino que esto se traduzca en una vida constante y continua de comunión con Jesús. Nos pusimos pachangueros, vea. ¿Eso será que como corten? Como aborten. Sí. Pensando en esta iglesia en la que todos somos invitados a ser parte, la cual decimos hay un lugar para todos, ¿por qué parece que la religión ha hecho a un lado a la mujer? Y este versículo que siempre se saca a la mesa y es que la mujer calle en la congregación, ¿no? Que lo hemos escuchado. No hay un lugar, no hay una plataforma en que la mujer pueda predicar, en que la mujer pueda ser visible. Y al día de hoy, 2000 años después, pasa. Es una realidad que pasa en muchos de nuestros entornos. ¿Por qué creen que pasa esto? Ay, ese Está tema fuerte, es ¿no? sensible, sí. Voy a irme a un contexto histórico, ¿sí? Porque es muy importante. Todas las religiones históricamente, así como han sido fundamentadas por conceptos divinos o espirituales, ¿cierto? Que es muy válido y no los desargumentamos, son reales. O sea, es decir, todas las religiones tienen un tipo de libro sagrado, una comunión con lo trascendental, algún tipo de experiencia personal, sobrenatural, y esto desarrolla algún tipo de creencias, doctrinas, teorías. Pero todas también fueron construidas en contextos sociales y culturales, ¿sí? En el caso de la religión que profesamos, la judeocristiana, católicos, protestantes, fue construida en un contexto social y cultural excesivamente machista, ¿sí? Entonces, donde culturalmente nace la expresión divina o la expresión espiritual, se sumó una forma de vida, un modo de vida, donde socialmente, antes o durante la gestación de esta religión, ya habían unas prácticas de exclusión y rechazo de las mujeres. Y nuestra cultura judeocristiana viene de unos contextos excesivamente machistas. Entonces, ¿qué pasa? A lo cultural se le dio, como lo explicaba antes, el título de Dios también. Entonces Dios estaba en medio de nuestras prácticas culturales y sociales, porque aquí se dio y punto, y así es. Un ejemplo de lo machista que era es que cuando se menciona las multitudes que acudían a Jesús, ¿no?
que iban miles, que a Jesús lo siguieron 5,000, que le predicó a 10,000. Todas las cifras dicen, le predicó a 10,000, le predicó a 5,000, coma, sin contar las mujeres y los hombres. Las mujeres y los niños, coma, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que desde esa época la mujer no era tenida en cuenta, no era un dato, no importaba, era algo después de la coma. Lo importante era lo que estaba antes de la coma. Y a eso le hemos dado el título de Dios. Y creo que quizá de fondo representa, está ligado, como dice Yer, a un contexto social, a un contexto cultural, donde no podemos desconocer que hasta hace muy poquito, leía que hasta hace un siglo, que por fin se logra consolidar que las mujeres tuviéramos una libertad de igualdad a los hombres, y no en la religión, en el mundo. Es en 1909 y de hecho eso es lo que se celebra el 8 de marzo con el Día de la Mujer, y es el derecho de que la mujer también podía salir de casa a trabajar, también podía producir, no era creada para estar únicamente en casa criando y haciendo los quehaceres de la casa, sino poder estar a la par del hombre, ¿no? Esto lo estamos hablando culturalmente, pero fíjate, hace un siglo y estamos 21 siglos después de Cristo, ¿sí? Luchando y tan permeados con una costumbre, con una creencia que ignorantemente hemos declarado viene de parte de Dios. Y me parece tan peligroso porque veo muchas personas empecinadas en hacer defender esta postura por encima de posturas más importantes en tu espiritualidad, de tú cómo llevas tu vida, de tú cómo estás con Dios, a si te causa dolor de estómago ver a una mujer en una tarima haciendo algo, y ahora sí llamémoslo dentro de la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy, a pesar de que hace un siglo por fin la mujer puede estar como a la par del hombre en la iglesia, y de forma tan ignorante seguimos luchando con mucho machismo, y me parece aún más peligroso muchas mujeres machistas. Y es algo que me encuentro a diario. Mujeres que les duele más el estómago vernos acá a otras mujeres que a los mismos hombres. Wow. Bajo posturas personales. Y les encanta es, muéstrame dónde en la Biblia dice que tú puedes estar ahí. Y de esto arman una discusión teológica como el que se queda pensando si Adán y Eva tenían ombligo. Y ahí generan una discusión de vida y qué hay con tu vida, ¿no? Sí, sí. ¿Y a qué voy? Como tú decías hace un rato, se pegan de una y dos veces donde Pablo dice que la mujer calle en la iglesia, que la mujer aprenda en silencio. Pero siempre hay como unos contextos, y veo no solo al pobre Pablo, sino a tantos personajes de la Biblia donde les editan, así como pasan como los tweets en los memes, exacto, que les dicen, yo dije que, pero le cortaron, ¿no? Y sacan esto de contexto para hacer de esto una doctrina, ¿no? Y de ahí nos podríamos quedar hablando, pero el contexto cuando Pablo dice esto es en una ciudad específica donde había unas mujeres alborotadoras culturalmente que entraban a sabotear las predicaciones. Y Pablo tuvo que decir esto, y de esto podríamos hablar en otra oportunidad, pero es el mismo Pablo que en Gálatas 3:28 dice, porque ahora ya no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, porque ahora todos somos uno en Cristo. Y esto se convierte en la primera declaración de igualdad. Wow. En boca del mismo Pablo que tanto usamos para acapararnos bajo nuestra postura machista, o tu postura machista, porque no sé si tú estás aquí y consideres esto. Pero es el mismo Pablo, y se vuelve esto tan poderoso porque no sé si sabías que para la Declaración de los Derechos Humanos Universales se usa Gálatas 3:28. Es extraído de ahí, donde veo después de Jesús, el mismo Jesús tan interesado siempre en reivindicar el papel de la mujer, el propósito de la mujer, porque somos creación de Dios, porque hay una idea de Dios poderosa que por encima del comentario machista, la misma Biblia nos dice, por sus frutos podrán conocer a las personas. Y he sido tan bendecida por tantas mujeres cuyos propósitos fueron escritos por el mismo Dios y no dependientes de la humanidad, de la iglesia, de tantas cosas. Creo que la iglesia del siglo XXI, creo que
la iglesia que está pisando el 2024 está llamada a reivindicar el nombre de la mujer y a que la mujer tiene el derecho de igualdad por Dios y no por tantas creencias y organizaciones que dicen no, porque es Dios quien nos crea con esta autoridad de parte del cielo. Y además porque la verdad estadística es que nuestras mujeres están más llenas, nuestras iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. ¿Quién va a predicarle a las mujeres? ¿Quién se va a identificar? ¿Será que Jer me va a poder entender en cosas que nos pasan solo a nosotras? Mujeres necesitamos a mujeres, ¿creen eso? Totalmente. Mi predicador favorito es una mujer, debo decirlo, y de verdad que siento que en todo esto que estamos hablando, qué importante estos temas que estamos hablando, pero también muchos pueden pensar como, está bien, pero ¿cómo manejas el equilibrio entre una propuesta de iglesia disruptiva, que piense en otro tipo de cosas y pierdas de vista lo espiritual, ¿no? O sea, esto es alguna duda que la gente puede tener y de hecho es una de las preguntas que nos hicieron en las redes. Y es como, está perfecto estos nuevos pensamientos que pueden surgir acerca de esta conversación que estamos teniendo, pero ¿cómo no estás perdiendo de vista un trasfondo espiritual de hace 2000 años? ¿Qué pensamos de esto? Esa pregunta es tema de discusión en nuestra casa, siempre, porque yo soy el disruptivo de la relación, Lore es la tradicional de la relación. Entonces espero no tener problemas. Esta noche arreglamos. No, al sofá no, mi sofá es súper incómodo, ya me ha tocado. No quiero el sofá. Disruptivo es el que tiene, como una de las tantas traducciones, es el que tiene la capacidad de destruir o desbaratar súbitamente algo para levantar algo nuevo, ¿sí? Y yo siento que soy muy eso, ¿sí? Porque entiendo que no hay que perder de vista lo espiritual. Y hasta hoy decimos, no, está bien que la iglesia hoy cambie de forma, pero no de fondo. Pero yo tengo una bandera y es que hasta hoy hay fondos, esencias, doctrinas tan viciadas y tan manipuladas que seguimos diciendo, ahí está Dios, eso es Jesús. Y si no las cambian, no vemos a Jesús. Y yo considero esto, de lo tradicional y lo que le hemos dado el título espiritual, hay mucho. Y para las personas que están buscando esto, hay muchas opciones de iglesias, de comunidad, de espiritualidad. Los que cantan el bucle infinito, hora y media la misma canción, los que se caen y tuercen los ojos y sin desvirtuar esto, porque ahí está Dios, claro. Ahí está Dios. Pero siento que es muy urgente y muy necesario personas, pensamientos, comunidades que desbaraten súbitamente algo para levantar algo nuevo, una nueva propuesta donde las personas que dicen ahí no está, no me siento conectado con esta otra expresión, yo sí pueda conectar, ¿no? Entonces digamos que el balance existe mientras haya tensión, ¿no? Como que nosotros de un lado lo estamos haciendo, pero hay otras comunidades y otras personas haciéndolo. Creo que el día de mañana que todos sean disruptivos también está mal. Claro. Porque siempre va a ser necesario esta expresión multiforme de Dios. Me encanta. Sí, yo amo este tema de la multiforme gracia. Y es que si yo te conozco, Jer, puedo decir, Jer es creativo. Pero Lore me dice, tú estás equivocado. Realmente Jer es un buen papá. Y alguien podría decir, no, Jer le encanta el ají, es su plato favorito, y cada uno pegarse de algo, y en realidad todos te estamos describiendo algo acerca de ti. Y creo yo que por lo mismo es importante darle lugar, que no está mal estas iglesias de las cuales no a todos nos van a escuchar, ¿sabes? Yo no voy a lograr tener el mismo alcance a donde tú vas, y qué bueno que cada persona en su comunidad pueda reflejar ese Dios y hacer una iglesia más sana, menos religiosa y más al alcance de todos. Creo que disruptivo no es como una verdad absoluta, sino nosotros lo hemos reiterado muchas veces y es experimentar. Un experimento, sí. Claro. En un experimento hay errores, hay aciertos, pero quizá yo que represento como la tradicional de la relación, creo que me ha hecho también experimentar para darme cuenta que en lo tradicional no siempre tengo la razón. Claro.
Y yo doy fe de algo y es que en este experimento, año a año, lo revisamos, ¿no? Hay cosas propuestas como inicio Euforia que hemos dicho, ok, vamos por acá, nos dimos cuenta que por aquí no es tanto, pero hemos también tenido tremendos hallazgos en donde decimos, ok, por aquí sí es por donde debemos dar. Y ya para cerrar, ya nos están diciendo chao. Una pregunta bien humana para los dos. ¿Esos papelitos son que de la gente? Sí, las personas, muchos de ustedes han puesto acá algunas preguntas. No las vamos a poder contestar todas, pero se vienen más preguntas inusuales, entonces vamos a abrirle campo ahí a ¿Les todos. gustó? ¿Quieren más preguntas inusuales? Esto está muy chévere. Me perdió el papelito que había elegido. Ahí tienes otro debajo todavía. Sorpresa. No, ¿saben qué? Básicamente la pregunta dice... Se pegaron Aquí está, todos. es que no quiero árbol que nace torcido, buena sombra la cobija. Eso. No, sí, se me perdió. Aquí está, aquí Hay está. otra, sí. Vale. Dice, ¿alguna vez se han agotado o cansado del servicio a la comunidad? Respuesta real. 100% sí. Y lo hemos contado. De pronto, si estabas, el que preguntó no estaba cuando lo hemos contado. 100% sí, porque nosotros no somos Dios. Ya quisiera ser Dios, ya quisiera que la iglesia fuera mía, pero ni la iglesia es nuestra, ni yo soy Dios. Yo soy humano, somos humanos y nos hemos cansado muchas veces y siempre diré, tenemos derecho a cansarnos, es más, tenemos que cansarnos, porque si no nos cansamos no recordamos la importancia del descansar y del poder parar y del poder detenernos. Y nos ha pasado muchas veces y quizá nosotros hemos sido muy intensos como en la forma en la que hemos hecho iglesia, hemos hecho familia paralelamente a estos 7 años en los que hemos trabajado por levantar Euforia. Han sido 7 años donde hemos venido criando, teniendo hijos, entonces la familia a la par de la iglesia. Imagínense si no me estuviera cansando, les estaría diciendo mentiras. Claramente nos hemos cansado, 100% sí, y quizá he sido yo esa voz divina que Dios me ha instado mucho a poder ser como la persona que quizá le va también a recordar ayer, hay que parar, hay que descansar, y esto se lo he dicho muchas veces. Dios usó 7 días para crear todo y agendó el descanso en uno de estos 7 días, pero fuimos víctimas también de no haber planeado esto muy bien y durante mucho tiempo siento que tuvimos un burnout y nos quemamos hace un tiempo, pero de eso aprendimos y sí nos cansamos y sí nos hemos cansado muchas veces creo que hace no mucho, creo que el primer domingo del año ayer les contaba cómo terminamos un año drenados, pero creo que el descanso es bueno y el descanso viene de Dios y hay que descansar para seguir adelante. Y en mi caso, sí, 100% sí. Y claro, digamos que yo siempre me ufano de ser como una máquina de trabajo, soy workaholic, entonces como que no me enfermo, no duermo, y está bien, yo como que el descanso físico, pero hay un momento donde como que el cansancio del alma a mí me pesa mucho porque este ejercicio es de los más desagradecidos. Todo el tema que tiene como con humanidades, con ayudar a las personas, no tiene una recompensa inmediata, ¿sí? No es como monté un emprendimiento, un negocio, me llegó el dinero, hice unas inversiones en la bolsa, me llegó un dinero, hice un hallazgo científico y me dieron reconocimiento, sino es trabajar muy a largo plazo. Entonces le predicas a cientos, a miles, pero no tienes ni idea si esto le está llegando a alguien, si hay alguien gracias por decirlo, o las personas que te dicen gracias por decirlo, después dicen te odio por decirlo, y como que en algún punto se vuelve este tema de cómo recargo mi alma, ¿no? Cómo recargo mi alma sin una retribución y una recompensa tangible e inmediata. Entonces ahí es donde se vuelve muy, muy real para nosotros. Me basto de tu gracia, Jesús, porque es más lo que damos a las personas que lo que recibimos de las personas. Sin embargo, es lo último que digo. Pero lo último, porque ya sacó el tiempo. Yo sé. Sí, también hay cosas como que uno no sabe explicar, en las cuales me recuerdo que qué bueno que no soy yo, sino es Dios. Así es. Y que quienes somos llamados a trabajar con las personas, sí, el Señor nos da una dosis extra de paciencia, de amor, de
de fuerza, no les sé explicar cómo, porque a veces uno quisiera tirar todo por la ventana, pero ahí seguimos para adelante y yo digo definitivamente Dios nos llamó porque no somos nosotros a veces también, muchas veces. Así es, se trata de Él. Pues de esta manera concluimos nuestro primer episodio de Preguntas Inusuales. Hay mucho más por hablar acerca de esto, mucho más por conversar con todos ustedes, pero hoy fue una primera pincelada de todo lo que se viene.